Amén, santos. Himno número 118. Al hogar de Dios, donde está el manantial, he venido yo. Un fluir que hay aquí que no cesará y hace crecer vida hasta madurar. Fluye aquí un río que va por la tierra, provee la vida especial. Pero veo, Señor, más profundo aún, hasta que nos miras y poseas tú. Mírenos, mire en verdad. Mírenos cada día más, hasta ver que el fluir torrente de Dios inunde la tierra por Cristo el Señor. Llévanos por este fluir, llévanos más y más, todo hay que medir. Fluye más sin cesar por la eternidad, hasta sumergirnos en su realidad. Vivirá, todo vivirá en verdad donde el río está. Una fuente saldrá para vida dar, brotarán iglesias por todo lugar. Amén. Amén. Amado Señor, damos gracias que hemos podido llegar a este mensaje 5. Cada uno de estos mensajes son un tesoro para nosotros: amarte más, seguirte más, obedecerte más y entrar en tu propósito y en tu realidad. Abre nuestros sentidos espirituales. Aún yo que estoy hablando necesito que te impregnes más de mí, en mi hablar, en mi pensar, en todo lo que he de decir para que salgas tú en esta noche. Toma cuidado de todos los asuntos prácticos, todos los detalles, externos e internos, de tal manera que este mensaje salga sin contratiempos, sin impedimentos y sobre todo trae una infusión de vida en cada uno de los que lo escuchan. Gracias, Señor. Amén. Como sabemos, ya entramos ahora a este mensaje 5, llevar la vida cristiana al disfrutar el fluir de vida con el ministerio de vida que procede de la magnífica casa de Dios y es para ella. Que en el primer mensaje comenzamos con el significado intrínseco de la vida cristiana. ¿Y cuál es el significado intrínseco de la vida cristiana? Es vivir Cristo. Eso es todo. Entonces, ¿cómo vivimos Cristo? Pues muy sencillo, mediante amarlo a Él. Este principio lo vemos en Deuteronomio 6:5, donde dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si hay cosas que sobrepasen nuestro amor a Cristo, no se puede vivir ni experimentar la vida cristiana. Para esto necesitamos hacer todas las cosas en la persona de Cristo, es decir, en la faz de Cristo. Este asunto de la faz de Cristo está relacionado también con los ojos, con la mirada. Así que luego seguimos moviéndonos hacia el andar como es digno de la vocación o el llamamiento con que fuimos llamados. Y más adelante, en la final del mensaje 1, tenemos que aceptar la disciplina del Espíritu Santo. Un tema muy especial, muy sobrio, que todos respetamos. Y no nos gusta tocar mucho, pero Dios está trabajando con nosotros constantemente. Luego entramos al mensaje 2,
con la vida injertada. El deseo de Dios es ser uno con el hombre. Esta vida injertada nos lleva al fluir ¿de qué? Del espíritu compuesto como la realidad del ungüento. Este ungüento le llamamos el ungüento compuesto. Y ya sabemos de las especies y todo lo que lo compone. No tengo tiempo para eso, un pequeño repaso solamente. Pero es importante enfatizar que la vida cristiana es un asunto exclusivamente del espíritu. Si no sabemos vivir en el espíritu, no existe la vida cristiana. Existe una expresión del cristianismo, unas ideas del cristianismo, una institución del cristianismo, unos seguidores del cristianismo, pero la vida cristiana no necesariamente se vive porque usted se llama cristiano o porque usted sienta que está en un grupo que es cristiano. No, necesitamos vivir en el espíritu. ¿Saben por qué necesitamos vivir en el espíritu? Porque solo en el espíritu y solo el espíritu, solo Cristo puede vivir la vida cristiana dentro de nosotros. En nuestra fuerza no podemos vivir la vida cristiana. Es en el espíritu que podemos vivir la vida cristiana. Por eso trabajamos tanto con este tema del espíritu compuesto presentado como la unción en el Antiguo Testamento. Claro, sabemos que el término cristiano significa seguidor de Cristo o perteneciente a Cristo o aún más serio, ser como Cristo. Y donde primero aparece el término cristiano fue en el libro de los Hechos, en el 11:20, donde dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pero Cristo en ese tiempo, para muchos, en especial para los judíos, era un falso profeta, alguien que no era apreciado, era un hombre problemático que lo habían matado. Así que ellos, en tono de burla, comenzaron a decirle: ahí están los cristianos, los que son como Cristo, los que siguen a Cristo. Una burla, pero algo maravilloso aconteció. Lo que originalmente era una burla o mofa, vino a ser la expresión y la exhibición de Cristo en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque Cristo, que significa el ungido, se imparte a nosotros como el Espíritu dador de vida. Todos conocemos el Salmo 133:2. En el año hablamos de esto muchas veces. ¿Por qué? Porque este es un maravilloso ejemplo de este proceso de la unción que proviene de la cabeza, que se menciona en Efesios 1:10. Y esta unción que viene de la cabeza se mueve poco a poco hasta el borde ¿de qué? De las vestiduras, que dice: es como el aceite fino sobre la cabeza, el cual descendió sobre la barba de Aarón, que bajó hasta el borde de sus vestiduras. ¿Qué está pasando? La unción está cubriendo completamente al sacerdote. Así que el aceite de la unción fuese derramado sobre la cabeza del sumo sacerdote, quien tipifica a Cristo. Significa que el Espíritu que unge está sobre nosotros, los sacerdotes del Nuevo Testamento, como el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que desempeñemos nuestro servicio sacerdotal. Claro, hace algún tiempo compartimos sobre esto, de este Éxodo 28:41, que es maravilloso, donde vemos la operación del Espíritu compuesto de una manera rápida. En Éxodo 28:41 dice: con ellos vestirás a tus hermanos, Aarón y a sus hijos con él, y los ungirás. Es lo primero que sucede. Es decir, necesitamos el Espíritu, que el Espíritu nos unja y va a avanzar. Una vez que entra el Espíritu en nosotros, va a comenzar a avanzar desde la cabeza. Poco a poco Él desea moverse.
Pero ese, mientras más Él nos cubra, tiene un nombre, que es algo bastante, diría yo, mal utilizado. Dice, los consagrarás. No se puede consagrar a alguien que no esté ungido, que no esté lleno del Espíritu, que no esté cubierto, pintado, saturado de Dios. Quiere decir que la consagración no es un asunto que usted lo decide. La consagración lo decide el Espíritu. Usted se puede arrodillar y levantar las manos y decir, Señor, yo me consagro a ti. En menos de 15 minutos ya dijo algo, hizo algo, pensó algo, ya se acabó la consagración. Pero cuando usted dice, Señor, me someto a ti para que tú me consagres cada día en tu espíritu y vayas absorbiendo y vayas ganando cada una de las cosas que realmente no te expresan. Entonces, usted sabe lo que sucede. El próximo paso que está aquí en Éxodo 28:41, lo santificarás. La consagración nos santifica. ¿Qué significa santificar? Separarnos para Dios, completamente, sacándonos de todo lo que no es Dios. Y entonces es que se gradúan para que me sirvan como sacerdotes. Luego en el 30 se repite más o menos este proceso. ¿Por qué? Porque este es un proceso de nuestra vida diaria que no prestamos atención de lo que Dios está haciendo para ungirnos a nosotros como sacerdotes. Así que mientras más llenos somos de este espíritu, más llenos estamos. ¿Para qué? Para que la palabra consagración tenga peso y sentido. ¿Sabe lo que significa la palabra consagración? Significa estar llenos. Llenos. Se traía el fruto y las manos estaban llenas y se consagraba, pero llenos significa estar, pero en este caso estar llenos ¿de qué? Es estar llenos del Espíritu. Consagrarse es estar llenos del Espíritu. Consagrarse no es hacer un juramento. Consagrarse es usted permitir que el Señor lo cubra y lo llene. Entonces la palabra consagración tiene un efecto especial. Así que todo depende del fluir de la unción. Todo depende del fluir de la unción. Sin el fluir de la unción no hay vida cristiana. Cerramos el mensaje. Si alguien dice, mire, yo no quiero que usted hable de la unción más, ya me cansé. Pues mira, pues no tengo nada más que hablar. ¿Por qué? Porque la unción es toda la Biblia. Toda la Biblia. Porque Jesucristo, y Jesús Christos significa Jesús el ungido. Así que Jesús es el ungido. Ahí lo estamos diciendo constantemente. Esta unción representa al Dios triuno a través del Espíritu dentro de nosotros, quien se nos imparte como ungüento. Cuanto más nos unja este ungüento, más crecerá Dios en nosotros, llevándonos ¿a qué? A una mezcla, a una unión mayor y más profunda con nosotros. Así que el propósito de la unción es que podamos mezclarnos y unirnos con Dios. De ahí es que sale el injerto. El injerto entra para que nosotros podamos recibir la infusión de la grosura, en el caso de Romanos 11, de la grosura del olivo, o la savia del olivo, es otra traducción igual correcta. ¿Para qué? Para que se dé 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Y por eso es que en 1 Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y todos vosotros tenéis conocimiento. ¿Qué es la unción del Santo? Es el Espíritu compuesto que ahora está mezclado dentro de nosotros. Pero este otro versículo es más maravilloso. 2 Corintios 1:21, y el que nos adhiere firmemente con vosotros a Cristo y el que nos ungió es Dios. Oh,
Jesucristo, el Salvador ungido. Jesucristo, el Salvador ungido. ¿Qué es eso? Ahora nos adhiere. ¿Qué significa adherir? Nos mezcló, nos juntó, nos pegó. Y mientras más nos pegamos a este Cristo, más unción llega a nosotros. ¿Y cómo nos pegamos a este Cristo? En nuestro espíritu. Si no sabemos tocar nuestro espíritu, no hay vida cristiana, no hay mezcla, no hay nada. Así que aquí hay una nota que dice, puesto que Dios nos ha adherido a Cristo, el ungido, espontáneamente somos ungidos por Dios juntamente con Él. Este es el resultado de haber sido puestos en Cristo para permanecer en Él. Ya vimos bastante sobre esta palabra permanecer. Como vimos esto, no fue un esfuerzo nuestro, sino de Dios que nos permite estar en Él. Así que nada ni nadie nos quite de esta realidad de que estamos unidos en Él y para Él, para disfrutar ¿qué? El fluir de la vida, que es este espíritu compuesto, que es ¿qué? El Salvador ungido, el Jesús ungido, que viene a nosotros constantemente. Ese es el mensaje 2. Hablé bastante del mensaje 2, pero es que sin ese escalón es difícil entrar a este otro escalón maravilloso, que es, a fin de llevar la vida cristiana, necesitamos disfrutar, otra vez, el fluir de vida que procede de la casa de Dios. Por eso necesitamos entender lo que es este fluir de vida. Ahora, vamos a ver en detalle este asunto de lo que es el fluir de vida que procede de la casa de Dios. Pero antes de entrar donde se habla profundamente, que es en Ezequiel 47, quisiéramos hablarle un poquito sobre este asunto de la casa de Dios. Porque el fluir sale de la casa de Dios. Vamos a hablar un momentito sobre este asunto de la casa de Dios. Todos tenemos más o menos un conocimiento básico de la casa de Dios. Ya sabemos que no es el templo, que no es un edificio. Ya sabemos que es mucho más que eso. Pero vamos a ver un poquito más. Vamos a ver esta visión, cómo ocurrió esta visión en la Biblia. La línea de la casa de Dios en la Biblia es crucial. Lo primero que vimos fue en Génesis 28, 12. Dice, se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto debajo de su cabeza y la erigió como columna y derramó aceite encima de ella. Después de Jacob haber visto la visión de la escalera, de los ángeles, de la puerta, del cielo y todo eso, él fue inspirado a tomar la piedra que había puesto de almohada y la puso derecha y entonces le puso aceite otra por encima. Ahí está la unción. ¿Y qué es esa columna? Esa columna, pues, es el proceso de la edificación de la casa de Dios. La edificación de la casa de Dios. Es el primer mensaje que se presenta de una manera figurada para luego ver cómo esa columna llena de aceite avanza en toda la Biblia. Y dice el 28-22, y esta piedra que he erigido como columna, oiga, será casa de Dios. Y de todo lo que me des, sin falta, te daré el diezmo. Eso es importante. Vamos a ver más adelante lo que es amar a Dios y lo que es estar en Dios. Y es curioso que lo primero que Jacob hace es, mira, yo te voy a dar. ¿Por qué? Porque si damos lo que tenemos a Dios, es nuestra señal de amor a Dios. Entonces, Éxodo 40-34 culmina, o continúa, mejor dicho, con la culminación o la finalización del tabernáculo. Ya vimos esta piedra, ya vimos que Jacob profetizó que esta iba a ser la casa. Pues aquí en Éxodo 40-34
Después que pasamos por Éxodo 24 y por ahí para abajo, todo lo que había que hacer para hacer ese tabernáculo, finalmente se erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar. Estoy leyendo en el 33. Y colocó el lienzo a la puerta del atrio. Así acabó Moisés la obra. ¿Ok? Recuerda que subió al monte y allí Dios le dio todo el plano. Entonces, en el 34, entonces la nube cubrió la tienda de reunión. ¿Y qué pasó? Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Eso es importante. Es la primera vez en la historia del hombre que Dios viene a una interacción física con el hombre. Y todavía esa no era la realidad de la casa, pero Dios le da una importancia grande a ese asunto porque era el preámbulo, era el inicio de la operación de Dios para cumplir su plan y su deseo. Luego continuamos en Primera de Reyes 7, 51 y en el 8, día 11, y dice, así se terminó toda la obra. Ahora ya no es el tabernáculo, ahora estamos hablando del templo con Salomón. Otro paso más. Vinimos de la piedra con aceite, después vimos el tabernáculo y ahora entramos a un templo. Dice, así se terminó toda la obra que hizo el rey Salomón en la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David, su padre, había santificado, la plata, el oro, los utensilios y los depósitos de las tesorerías en la casa de Jehová. Una vez vemos, otra vez dando a Dios. Y cuando salieron los sacerdotes del lugar santo, ¿qué pasó? Otra vez, la nube llenó la casa de Jehová. Al punto que dice el 11, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¡Qué maravilla! Ya vimos la primera en Génesis, la segunda del tabernáculo en Éxodo, y aquí ya estamos en Reyes viendo el otro escalón que es el templo de Salomón, y vemos cómo en esta y la anterior la gloria de Jehová descendió. Así que todo eso es el camino para entrar a la realidad de la casa. Y la realidad de la casa la vemos principalmente en 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la deificación. Y ustedes saben que yo tengo mi batalla con esa palabra piedad, que no tiene una traducción apropiada, pero la entendemos. ¿Cuál es ese proceso? Él fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado entre las naciones, creído en el mundo, llevado arriba en gloria. Hasta ahí se detiene. Pero Pedro nos da lo que sucedió después, en ese gran misterio de la edificación. Hechos 2:33 dice, así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahora, la pregunta que yo hago es, si en Éxodo, cuando se terminó el tabernáculo, la gloria llenó el tabernáculo. En Reyes, cuando se terminó el templo, la gloria llenó el templo. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Aquí surgió la verdadera casa de Dios. Por lo tanto, la gloria de Dios también entró. Por eso dice que fue derramado esto que vosotros veis y oís. Y regresando al 15, dice, pero si tardo escribo para que sepas cómo uno debe conducirse en la casa de Dios
que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Él no está diciendo que cuando usted vaya a la reunión del domingo y se siente en el banco y oiga al predicador, que se porte bien, que no haga ruido, que vista bonito, que no, eso no es. Esa no es la iglesia y esa no es la casa de Dios. Esto es algo mucho más elevado. Es la culminación de todos los procesos que yo les he estado diciendo. Este Cristo, Espíritu, que desciende y llena la casa, no fue un templo porque ellos no tenían templo. El único templo en ese tiempo era el templo judío y ellos iban allí a predicar el evangelio. Pero la primera iglesia no tenía templo. ¿Dónde iban a construir una super iglesia para 5,000, 6,000, 7,000? No, eso no existía. Eso fue un invento del catolicismo imitando los templos judíos y luego el protestantismo lo adopta y nosotros entonces comenzamos a llamarle iglesia a esos edificios y se dañó todo, se corrompió todo, perdimos la visión completamente. Imagínense cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. 1 Corintios 6, 17 dice, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. ¿Cuándo surgió esa unión? Cuando el Espíritu llegó y se mezcló con nosotros. Y entonces, 1 Corintios, Pablo está dándole una reprensión ahí a los corintios, pero uno extrae verdades que prueban lo que estamos hablando. En el 6:19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es ¿qué? Es templo del Espíritu Santo. Entonces el templo no es el templo. No, tu cuerpo es templo. ¿Por qué? Porque ahora los muchos hermanos vienen a ser las muchas moradas donde habita Dios. Y los muchos hermanos juntos vienen a ser la iglesia, la casa del Dios viviente, que Pablo le está diciendo a Timoteo que tienes que aprender a comportarte para que sepas cómo comportarte en la casa de Dios, en la iglesia. En la iglesia, todos los salvos juntos son la iglesia en cada ciudad. La iglesia en cada ciudad. Y ese es otro tema. Así que luego dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Oiga esta expresión, que no se nos olvide, y que no sois vuestros. Quiere decir que la casa es de Él, su cuerpo es de Él, todo lo que usted tiene es de Él, porque esta es su casa. Imagínese que usted me invita a su casa y yo me siente y sin pedir permiso vaya a su cuarto, me quite mi ropa y me acueste a dormir. Usted me va a decir, hermano Mario, ¿qué usted hace? Esta es mi casa, mire, usted no puede hacer eso. Bueno, nosotros tratamos al Señor así, lamentablemente. Nosotros tratamos al Señor así, lamentablemente. Hacemos lo que nos da la gana en su casa. Ahora bien, Juan 7, 38 y 39 muestra un principio que vamos a estar compartiendo durante todo este mensaje. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso lo vamos a trabajar profundo. Ahora, el 39 es el que me interesa ahora. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en Él. ¿Cuándo fue que los creyentes recibieron el Espíritu? Ahí en Pentecostés. Pero dice, pues aún no había el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué estaba diciendo Juan? Juan estaba diciendo todos los procesos que habla en 1 Timoteo 3:16 son los pasos para lograr entonces el Espíritu mezclado. Y ese Espíritu mezclado que vimos en Hechos 2 se dispensó dentro de nosotros y ahora el Espíritu sí era.
Aquí en Juan todavía no era porque Cristo no había sido glorificado, pero Cristo fue glorificado, exaltado, y entonces vino a nosotros como el Espíritu dador de vida. ¿A dónde? A su casa. Toda la Biblia armoniza. Por eso vemos 1 Corintios 15, 45. Así también este escrito fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, ¿qué? Que fue Cristo, espíritu vivificante. Ahora ya no es el Cristo con la barba, o si tenía barba o no tenía barba, yo no sé. Con el pelo largo o corto tampoco sé. Pero ese Cristo que caminó físicamente en Jerusalén, en Judea y todos esos lugares, ese Cristo ahora es el espíritu vivificante que habita dentro de su casa. Él habita dentro de su casa. En Hebreos 13 vemos, pero el Cristo fue fiel como hijo, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, la cual casa que somos nosotros. Apunta ese versículo, Hebreos 3:6. La cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Por qué estoy sacando este tiempo con todos estos versos? Hermano, porque podemos hablar de lo que vamos a hablar, del fluir que sale de la casa, pero todavía si nuestros conceptos no están claros, el mensaje, aunque usted cree que lo entendió torcido. Usted tiene que estar claro qué es la casa y de dónde va a salir ese fluir de vida, que es este espíritu dador de vida, espíritu vivificante. Y entonces culminamos en Apocalipsis 3:12, el que venza, que yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Siempre acuérdese de esa coma. No dice desciende del cielo de Dios, no. Desciende del cielo, coma, de mi Dios y mi nombre nuevo. Este sale de mi Dios. Este templo, que es la Nueva Jerusalén, ahora nosotros somos parte de esa Nueva Jerusalén y se representa como columnas. ¿Te acuerdas la columna de Jacob? Pues finaliza aquí Apocalipsis hablando de que ahora nosotros seremos hechos columnas. Claro, no físicamente, pero espiritualmente, esta casa ampliada que se convierte en una ciudad es lo que el Señor está laborando hoy con nosotros. No pierda su perspectiva. ¿Por qué? Porque el máximo mover de Dios, ¿cuál es? Es su mover en el hombre, a fin de deificar al hombre, saturándolo con todo lo que él es en su vida, naturaleza, elemento y esencia. ¿Para qué? Para la gloria. Y eso vamos a hablar ya mismo. ¿Y esa gloria qué es? Es la expresión de Dios. Otra vez, el objetivo de Dios es deificar al hombre. Ese es el gran misterio de la deificación que comienza con la encarnación de Cristo y finaliza, no en la ascensión, finaliza con el Espíritu compuesto que entra en los creyentes para formar su casa. Este es el gran objetivo. Así que Dios desea, Dios todo lo que está haciendo es producir su casa para que Él pueda a su vez fluir en el hombre y lograr su deseo. Así que vemos que todo esto está conectado. Y de hecho, cuando vamos al libro de Génesis, vamos a ver dos cosas bien cruciales que van a correr por toda la Biblia. Y ya vimos el título, que yo sé que ya se lo olvidó, pero en ese título nos habla del fluir que sale de la casa. ¿Qué es ese fluir? Bueno, en el libro de Génesis aparecen dos cosas cruciales. El número uno es el árbol de la vida. Y por otro es un río que fluye. Y estas dos líneas corren
por toda la Biblia. Así que Dios aparece como alimento, es el árbol de la vida, pero también es nuestra agua, el río que fluye. Esta noche vamos a profundizar en el asunto del agua, el de disfrutar y comer a Cristo. Ya lo hemos hecho muchas veces y lo seguiremos haciendo, pero esta noche queremos impresionarlos con este asunto de este río. Fíjense cómo dice Génesis 2:10, salía del Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. ¿Qué significa ese número 4? Ese número 4 representa al hombre, la criatura. Esto lo vemos en Ezequiel 1:5. Que este único río se repartiera en 4 brazos significa que el río fluye procedente del único Dios, que es uno, como su fuente y centro, hasta alcanzar al hombre en todas las direcciones. Ese es el significado de este río que se distribuye en 4 brazos. Y de este asunto del agua hay una progresión, hay muchos versículos, vamos a tocar poquitos, pero que nos damos cuenta, Dios quería mostrar algo. En Éxodo 15:27 llegaron a Elim, donde había 12 manantiales de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Luego en Éxodo 17 vemos la roca que fue golpeada. Ahí Dios le dijo a Moisés que golpeara la roca. Un tipo de ahí la roca era tipo de Cristo en la cruz, golpeado, y ahí salió el agua. Pero luego la cosa cambia en Números, donde aparece la roca, y que de hecho ahí en Números Dios le dice a Moisés que le hable a la roca. Ahora ya no es el Cristo golpeado, ahora es el Cristo que fluye vida por la palabra. Pero Moisés volvió a golpear la roca y ya ustedes saben lo que pasó. Pero en Corintios dice que la roca era Cristo. El Salmo 36:8 dice, son saturados de la grosura de tu casa. ¿Y qué? Y tú los haces beber del río de tus delicias. El 36:9, porque contigo está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Agua, fuentes, fluir. El río y la casa están conectados. O sea, en el Salmo 46:4 hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el lugar santo de los tabernáculos del Altísimo. En Joel 3:18 vemos, en aquel día los montes destilarán mosto, los collados fluirán leche, y por todos los cauces de Judá que correrán aguas. Y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín. ¿Sabe cuál es esa fuente? El Cristo resucitado y el Cristo ascendido y el Cristo que se dispensó como el Espíritu. Y Zacarías 14:8, en aquel día saldrán de Jerusalén aguas vivas. ¿De dónde salen esas aguas vivas? De la casa y de las muchas moradas de la casa. Todo está conectado. Así que lo que tenemos que estar claros es que esas aguas vivas que menciona Zacarías aquí, lo alcanzó usted y me alcanzó a mí. Y aún en un grupo cristiano donde Dios lo tocó, usted recibió al Señor y usted percibió esas aguas que lo tocaron y lo sanaron. Usted estaba muerto, usted estaba triste, usted estaba destruido y en ese lugar predicaron de Cristo, usted recibió al Señor de verdad y usted sintió que esas aguas lo tocaron y lo sanaron. Pero con el tiempo pues nos convertimos en cristianos y seguimos haciendo nuestras cosas, pero como que ese fluir, como que esa frescura se fue. Y de pronto usted encontró a alguien o leyó algo que lo llevó a la vida de iglesia. Y entonces pudimos volver a experimentar
la corriente del río que nos ha mantenido hasta aquí, hasta esta noche. Esta corriente del río sigue fluyendo, sigue avanzando esta corriente del río. Así que tenemos que prestar cuidado a este punto de que el agua sale desde la casa. Así comenzamos hablando. Le daba toda esta introducción para regresar al título. Cuando hay una edificación apropiada en la casa de Dios, sale el fluir del río. Vamos a ver siempre que si hay una edificación apropiada, lo primero que Dios quiere es que salga el fluir del río. Este punto es muy, muy serio. Este punto está muy, muy serio. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos claros en cuál es el proceso de Dios con nosotros, lo que Dios está haciendo con nosotros, lo que el Señor está moviéndose en nosotros, entonces mucha de esta palabra no tendrá realidad para nosotros. Esta palabra nos dice que de esta casa salen ríos, pero hay una condición. Hay una condición. ¿Qué pasó? ¿Cómo está el fluir de la predicación del Evangelio en su localidad? ¿Cómo está el anhelo de orar entre los hermanos? ¿Cuán prevaleciente es la reunión de oración? ¿Acaso hay 50, 60, 80, 100 el día del Señor y en la reunión de oración hay 10 o 12 o 15? ¿Qué es eso? El río no está fluyendo. ¿Cómo es su participación en el dar? Que vimos desde que lo primero que hizo Jacob fue ofrendar y darle a Dios el diezmo. ¿Cómo está usted aportando para la iglesia? Ahí se ve el río. Todas estas cosas nos muestran cuán profundo y grande es el fluir en usted y en la localidad. Así que nosotros necesitamos repasar y evaluar este fluir. Acostumbrarse a estar sin el fluir y crear un sistema que corre solo, con algunas reuniones en la semana, y luego la reunión el domingo, y luego la reunión en la semana, y vuelve a la reunión el domingo, y usted sigue haciendo su vida y haciendo lo que quiere hacer, pero va a la reunión de la semana y va a la reunión del domingo. Ahí no hay río, ahí no hay fluir. Es sencillamente algo externo que se mueve solo. Así que, pero lo más grande es cuando nadie se da cuenta y todo sigue así. Un día el Señor va a llegar y nos va a confrontar. Por eso existen tantas porciones en la Biblia sobre el agua. Por eso nos habla de que sale el agua de nosotros, que fluye de nosotros. Pero la porción más importante en toda la Biblia de este fluir que sale de la casa es este Ezequiel 47. Dice, el agua fluye de debajo del umbral. 47:1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. He aquí, fluía agua de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la casa miraba al oriente, y las aguas descendían por debajo del lado sur de la casa al sur del altar. Así que, a fin de que el agua fluya, debe haber un umbral, es decir, una abertura. Una abertura. Aquí, la palabra umbral está más bien en la línea de una abertura en la puerta. En Salmo 81:10 dice, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y yo la llenaré. Esa palabra la hemos escuchado muchas veces y básicamente la decimos cuando vamos a compartir, Señor, yo abro la boca y tú llénala, Señor. Bueno, realmente aquí el Señor no está hablando tanto de lo que usted va a predicar y que se le va a llenar la boca, sino del fluir de la vida divina, que fluya de usted. No es tanto lo que usted va a decir o no decir, sino es el fluir de la vida,
Pero para que el fluir salga, hace falta una abertura, hace falta que nos rompamos para que el Señor pueda fluir. Esto no es un llenar de algo que usted va a hacer. Este es el fluir que está dentro de nosotros, como este río que sale de adentro para afuera. Esto tiene un solo objetivo, que es edificar la maravillosa casa de Dios. Si nos acercamos más al Señor y tenemos más contacto con Él, habrá una abertura que permitirá que el agua viva fluya. Oye, aquí está este cántico, el 361. Usted lo canta muchas veces, pero esta noche quiero que lo mire con cuidado. Oh, que mi espíritu pueda fluir. Oh, te ruego a ti, Señor, manda el fluir. Dejando todo atrás, los muros caerán. Mi espíritu podrá así fluir. O sea, ¿qué es lo que va a fluir? ¿De dónde sale el fluir? Sale de nuestro espíritu. Es el Dios triuno procesado, fluyendo. No es cuestión de que se metió en usted. Dios quiere ahora fluir y necesita la abertura para poder salir y fluir. Te imploro a ti, Señor, manda el fluir. No en mi orgullo estar o en presunción andar, ni mi espíritu atar. Hazlo fluir. Si su espíritu no fluye, entonces no está saliendo el agua de la casa, no se está llenando, no está inundando. Oh, que mi espíritu pueda fluir, te pido a ti, Señor, manda el fluir. No inflado por el yo o atado en su prisión, tenga emancipación mi espíritu. Oh, que mi espíritu pueda fluir. Te busco a ti, Señor, manda el fluir. No debo aislado estar, ni mi ego elevar. Que fluya sin cesar mi espíritu. Ese es el objetivo de esta casa. Que fluya sin cesar mi espíritu. Oh, que mi espíritu pueda fluir. Te ruego a ti, Señor, manda el fluir. Vea ese cántico otra vez y cántelo. Cántelo, cántelo, cántelo. Pero lamentablemente hay muchos obstáculos que no permiten el fluir. Si no hay una abertura, el fluir no puede salir, no puede darse que el agua corra. Dice aquí, en el C1, el río de Dios fluye en dirección de la gloria de Dios. Y aquí nos vamos a detener otro ratito. Este mensaje no va a ser tan corto como los otros porque tiene demasiadas riquezas. Ezequiel 43:2 dice, y he aquí, la gloria de Dios de Israel venía del camino que conduce al oriente, y su voz era como el estruendo de muchas aguas, y la tierra se iluminó con su gloria, porque el agua fluye en dirección a la gloria. El agua está fluyendo hacia el oriente, y en el oriente está la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué el agua fluye en dirección a la gloria? Porque todos necesitamos ser arrastrados a la gloria. Aquí no podemos entrar en todo el capítulo, pero usted sabe que hay unas porciones donde nos habla que el agua empieza a subir, y empieza a subir, y empieza a subir, hasta que dice, la única manera de estar ahí era a nado. Y el agua lo va a estar empujando, y usted está a nado. No hay de otra. ¿Por qué? Dios desea arrastrarnos de vuelta a la gloria. ¿Cuál es nuestra situación? Una situación crítica. Romanos 3:23, porque todos han pecado y carecen de la gloria de Dios. La Reina Valera dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todas las traducciones, esas están bien. Lo que está hablando es que estamos carentes, estamos necesitados, nos quedamos cortos. Hemos dicho muchas veces, en esencia existe un solo pecado que produce los muchos pecados. El único pecado que existe que produce los muchos pecados es estar fuera de la gloria de Dios. Eso descalificó a Satanás, descalificó a Adán y nos descalificó a todos. ¿Qué es lo que produce estar fuera de Dios?
estar fuera de la atmósfera de la gloria de Dios. ¿Y qué sucede? Eso es como cuando sacamos una carne del refrigerador. Si usted saca una carne del refrigerador y la deja en el sol por 2 días, esa carne se daña. Mire, la maldición en Génesis 17, y hablamos de eso una vez, produce lo que se conoce como la entropía. La entropía es un término termodinámico donde todas las cosas están en un proceso de destrucción, están en un proceso de muerte. Así es que en ese proceso de muerte y de destrucción, nosotros entramos. Pero entonces ahora el Señor nos está llevando a la gloria. ¿Qué hizo Dios para resolver el problema? Oh, el Señor aplicó su justicia por dentro y por fuera. Por dentro nos salvó, nos regeneró, nos llenó con su vida, y por fuera recibimos la sangre preciosa de Cristo que pagó todos los pecados, satisfizo todos los pecados. Y eso nos permite ahora que salga el fluir constante del agua para que seamos arrastrados de vuelta a la gloria de Dios. Claro, este proceso tiene un final y precisamente ese proceso es la meta. Es la meta de Dios con nosotros. El proceso que comienza desde que lo recibimos en nuestro espíritu como vida, y en ese momento debe comenzar el fluir del agua para llevarnos al oriente donde está la gloria. Todo eso estaba escondido ahí en ese versículo 47:1. Claro, tenemos que ser cuidadosos. A veces tenemos unos términos que los utilizamos muy sueltamente. Y cuando hablamos de hacer las cosas para la gloria de Dios, lo que ya sabemos, pues que Dios sea glorificado, que Dios sea alabado, pero también es que lo que hacemos es para regresar a la gloria de Dios, la cual es su dimensión y su reino, fuera de todo lo que no es de Él. Cuando le damos la gloria a Dios, no es que le digamos gloria a Dios, gloria a Dios. No. Nuestro vivir que nos arrastra al oriente y nos entra en la gloria, ahí es que Dios es glorificado. Todo lo que hagáis que sea para la gloria de Dios, es que Dios es glorificado cuando regresamos a la atmósfera de su gloria. Así que no basta con que usted escuche por ahí que oh, gloria a Dios y gloria a Dios y gloria a Dios. Sí, yo todo es gloria a Dios. No. Su vivir tiene que arrastrarlo, tiene que llevarlo. ¿A dónde? A donde está la gloria. La corriente de la casa que está fluyendo lo tiene que llevar allá. Si usted no está montado en esa corriente para moverse hacia la gloria, usted puede estar en religión. Si todos en la iglesia buscan y están atentos a la gloria de Dios, el agua viva fluirá desde la iglesia. Pero fíjense la condición, si todos están atentos, buscan y están atentos a la gloria de Dios, el agua fluirá desde la iglesia. Oiga, no es desde el local de reunión que se le rompe la tubería, eso pasó el de nosotros. Eso no es. Es que salga el fluir. Mire, un ejemplo sencillo. Ustedes saben que estos días fueron los Juegos Olímpicos y muchos de esos deportes utilizan una bola o un balón. El baloncesto, por ejemplo, el tenis, el balompié, el fútbol americano, el ping-pong, el béisbol. Todos esos juegos utilizan una bola. Ahora, yo les pregunto, ¿han visto ustedes en alguno de esos juegos que mientras están jugando, están hablando por teléfono? ¿O comiendo? ¿O durmiendo? No. Todos están centrados en el balón o en la pelota de su juego. La pelota es el centro. Ese es el objetivo para que cumpla su propósito, para ganar el juego. Dependiendo de cómo sea el juego, ya sea entrarla por un canasto, ya sea dar un golpe y llevarla a cierto lugar. Pero el centro es esa pelota. El centro de atención, la responsabilidad durante toda la competencia es estar atentos a esa pelota. Ahora,
podemos decir que en estos momentos la bola es glorificada. ¿Cómo es glorificada? Estar atento a la bola constantemente hasta que cumpla su meta. Pero el estar con la bola no era el objetivo. El objetivo era ganar el juego. Una vez que se gana el juego, todos participan de la dimensión de la victoria. Hoy tenemos el Dios triuno procesado como nuestro centro, como nuestro objetivo, como nuestra responsabilidad, como nuestro vivir diario, donde quiera que estamos. Si estamos distraídos, perdemos el juego. Si nuestra mente está en otros lugares, perdemos el juego. Necesitamos estar concentrados en Dios. Cuando le vivimos y disfrutamos y somos guiados por Él, entonces le glorificamos. Pero el objetivo de la glorificación de Dios es hacernos partícipes y regresarnos nuevamente a la atmósfera de la gloria. Para eso fue que el Señor pasó por todos estos procesos, finalmente nos regenera, recibimos el fluir de la vida y ahora estamos moviéndonos ¿hacia qué? Hacia la culminación de todo esto, que es que ser glorificados. Pero para eso todos necesitamos estar atentos a Dios. Si usted quiere jugar dos juegos y está con una mano jugando el baloncesto y con otra comiendo o hablando por teléfono, usted no es un buen jugador. Nadie le va a prestar atención. Nosotros, lamentablemente, en la vida de iglesia, tenemos dos vidas muchas veces y no estamos concentrados para completar este juego. Por eso dice Romanos 8:17, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Fíjense que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cristo entró en la glorificación, es decir, salió de la atmósfera de muerte a la que Él se sometió en esta tierra y introdujo su cuerpo físico junto con su divinidad y produjo este Cristo hombre en los lugares celestiales, el primer hombre glorificado, lleno de la gloria de Dios. Ahora nosotros, dice, y no solo esto, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, aguardando con anhelo que la plena filiación, la redención de nuestro cuerpo. ¿Y qué es eso? Eso nos lleva entonces a la culminación final de todo esto que estamos haciendo para entrar al premio. Por eso en el 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, ¿qué? A estos también glorificó. Este es el final del partido, señores. Entramos a esta gloria, pero hay que estar atentos a la gloria de Dios. Estar atentos es mantenernos en Dios y que no haya nada que sea mayor que Dios para nosotros. Eso es estar atento a la gloria de Dios. No solo es decir que hay que darle la gloria a Dios, eso es fácil. Pero si nuestros intereses, nuestras ocupaciones, nuestras adquisiciones, nuestras diversiones no están para participación y entrada a la gloria de Dios, se va a cortar el fluir. Usted va a seguir hablando y usted se va a seguir reuniendo y usted va a seguir diciendo que está bien, pero el fluir de vida no está. Y luego entonces el agua fluye también desde el lado derecho de la casa. Desde el lado derecho de la casa. El lado derecho habla de un lugar de preeminencia. Es un lugar de preeminencia. El lado derecho, algunas traducciones dicen el lado sur, pero dependiendo de donde usted esté, puede ser sur como puede ser derecho, pero es derecho. ¿Qué significa eso? En la Biblia, el lado derecho es la posición más elevada, es el primer lugar.
El fluir de vida debe tener la preeminencia, que es lo que estamos hablando, en nuestro interior, con la cual llega a ser el factor controlador en nuestro vivir y nuestra obra. Ese es el trabajo, eso es darle la gloria a Dios. El fluir pasa también por el lado del altar. ¿Qué es eso? Eso nos muestra que necesitamos el trato de la cruz y una consagración plena, que es el dejar que el fluir de Dios fluya en nosotros a fin de disfrutar el fluir de vida. Esa es la vida de iglesia normal. Esa es la vida de iglesia que tenemos que buscar. Si no la tenemos, tenemos que llorar, tenemos que clamar. A fin de que aumente el fluir de vida, necesitamos ser medidos por el Señor como varón de bronce. Ahora entramos a otro tema pesado. El ser medido por el Señor como varón de bronce. ¿Qué es medir? Medir es examinar, probar, juzgar. Y lo más importante, poseer. ¿Saben? Las costureras, los carpinteros, los cocineros también, miden. Pero cuando ellos miden, no es únicamente para mirar, es para poseer. Cuando el carpintero mide el pedazo de madera y tiene exactamente lo que necesita, lo toma. Cuando la costurera mide el traje y le da la forma, ya lo finaliza y lo cose. El medir es para poseer. Pero si la madera está corta, entonces ya no sirve. Si el traje está demasiado grande o demasiado pequeño, ya no sirve. La medida, necesitamos que el Señor nos examine, nos pruebe, nos juzga y nos posee. Por eso hay 4 mediciones de 1000 codos, que es una unidad completa que indica que nosotros como criaturas necesitamos ser exhaustivamente medidos por el Señor para que Él pueda conquistar y poseer plenamente todo nuestro ser. Cuanto más le permitimos al Señor examinarnos, probarnos y juzgarnos para que nos posea, más profundo llega a ser el fluir. La profundidad del fluir depende de cuánto hayamos sido medidos por el Señor. La profundidad del fluir depende de cuánto hayamos sido medidos por el Señor. Mire, este asunto del medir, y ya esto lo hablamos en otra ocasión, lo vemos ahí en Éxodo 20:19. Dios estaba hablando con el pueblo de Israel, como dije en mensajes anteriores, para concederles a ellos la bendición de venir a ser su tesoro personal. Su tesoro personal. Pero ellos no quisieron escuchar porque le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero no hable Dios con nosotros. ¿Por qué? Para que no moramos. Es decir, porque si cuando Él vea cómo estamos y quiénes somos nosotros, nos va a matar. No saben que el Señor lo que iba a hacer era transformarlos. Él los iba a medir, sí, pero llevarlos al arrepentimiento. Nosotros necesitamos ser medidos para poder ser llevados al arrepentimiento. Muchas veces esa medida conlleva mucho trato, como finalizó el primer mensaje. Entrando en la disciplina de Dios, Dios nos mide. Por eso en 1 de Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando Él se manifieste tengamos confianza y en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Qué pasó ahí? No se dejaron medir, no corrigieron la falta y en su venida se alejan avergonzados porque se dan cuenta que no dan la medida. No pueden entrar, no dan la medida. No se dejaron poseer. En 1 de Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Esa es la medida más apropiada. Suena bonito eso de permanecer en amor. Pero vean lo que dice aquí. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros.
en que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Por qué? Porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el amor el temor lleva en sí castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué está diciendo hoy? Mire, si usted no se ha dejado medir, es porque Dios no se ha forjado completamente dentro de usted como amor, como esencia de vida dentro de usted. Y al Dios no haberse perfeccionado como esencia de vida y amor dentro de usted, usted guarda rencor, usted se enoja con facilidad, usted se ofende con facilidad, usted no tolera que le llamen la atención. No, nada de eso. ¿Por qué? Porque usted todavía no ha sido medido. Y cuando el Señor venga, usted va a ser llevado a otro lugar que no es el sitio perfecto del reposo y del disfrute. Así que en Juan 7:38, el que cree en mí, otra vez, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es eso? Esa es la medida del fluir. Una vez que creemos, el Señor fluye. Una vez que creemos, el Señor se mueve. Así que cuanto más somos medidos por el Señor, más somos restringidos y limitados por el fluir de la gracia de vida, hasta que finalmente, ¿qué? Nos perdemos en el Dios triuno, que fluye como río en el cual podemos nadar y somos llevados por Él. Así que en un sentido, perdemos toda nuestra libertad, pero en otro, ¿qué? Somos realmente libres. ¿Por qué? Porque entramos al fluir de vida y el Señor es quien nos dirige, el Señor es quien nos guía, y no tenemos temor al hablar de Dios. No tenemos temor a la exposición, porque estamos claros, y cuando el Señor venga, no tenemos que huir ni escondernos. Al contrario, lo vamos a recibir. Así que, ¿cómo mide el Señor? ¿Cómo mide el Señor? El mensaje número 1 se trajo una palabra muy buena, que yo sé que a esta altura ya la hemos olvidado. Dice, la palabra griega que se traduce persona es literalmente faz, como en el 4:6. Esta se refiere a la parte que está alrededor de los ojos. La mirada como manifestación de los pensamientos y sentimientos internos, la cual exhibe y manifiesta todo lo que la persona es. El apóstol Pablo, quien era un modelo para los creyentes, vivía y se conducía en la presencia de Cristo, conforme a la manifestación de toda su persona, la cual era expresada ¿dónde? En sus ojos. Hoy necesitamos dejar que el Señor nos mida. Para estar en la presencia necesitamos tener ¿qué? La mirada del Señor constante en nosotros. Si usted tiene miedo a esos ojos, si usted tiene miedo a esa mirada, entonces es que hay cosas ocultas que necesitan ser tratadas. Por eso es que en 2 Corintios 3 dice que cuando nuestro corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Entonces podemos mirar a cara descubierta al Señor de gloria en gloria. Así que si el corazón no está vuelto al Señor, entonces hay un velo, hay una cara descubierta y el Señor no puede medirlo usted. Necesitamos entrar en esa experiencia. ¿Para qué? Para que el río fluya. Porque si no, se estanca. Cuando el río fluya, produce árboles, produce peces, los animales se alimentan, todos nosotros recibimos el disfrute. El río riega la tierra árida y reseca y sana las aguas de muerte. Este riego y esta sanidad tienen el propósito de ¿qué? De producir vida. Pero hay algo que el río no sana.
El río no puede sanar las ciénagas y los pantanos. Una ciénaga o un pantano es un lugar neutral, un lugar a medio camino. Un lugar a medio camino, un lugar de transigencia, de tibieza. Sí, que no, que sí. ¿Ah? Hay cosas que necesitamos ser firmes, no podemos transigir, necesitamos ser firmes. Entonces, por eso en Juan 7:38, otra vez repetimos, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Este río tiene el objetivo de traer vida. Este río tiene el objetivo de irradiar vida a otros, de infundir vida a otros. Ahora, este río tiene un aspecto práctico. Este río está anhelante de salir, está ahí explotando por salir de usted. Ese fue el objetivo, para que el Señor entrara en su casa, para que el agua salga. Pero el mayor temor que debemos tener es que por causa de nuestra quietud y falta de ejercicio, el agua no fluya y se convierta en un pantano. Siento con mucha tristeza que pudieran haber lugares que están demasiado cómodos y estructuradas, con sus reuniones fijas, pero los años pasan y pasan y pasan y no hay cambio, y la gente envejece y la gente se muere, y los jóvenes se van, los jóvenes no perduran. ¿Qué está pasando ahí? No hay fluir, no hay agua que traiga vida y se produce un pantano. Por eso es que ese Juan 7:38 comienza: el que cree en mí. El que cree en mí. Es decir, si realmente Cristo es real para nosotros, tiene que haber un efecto de su interior. Debe correr ríos de agua viva. Debe correr ríos de agua viva. Pero si no surge tal fluir, y si estamos solamente de espectadores sin que el río fluya, entonces debemos detenernos y clamar al Señor y decir: Señor, perdóname por mi carencia, perdóname por tener una vida cristiana fuera de ti. Así que para el fluir de vida y para la vida de iglesia, el Señor Jesús desea y exige nuestra entrega absoluta. Al entregarnos de manera absoluta, estamos en el fluir, y este fluir no será un hilo de agua nada más, sino un río en el que se puede nadar. Entonces todo aquello a donde llegue, este río traerá vida. Esa es la vida de iglesia. Esa es la vida de iglesia. Punto Romano 2 dice: nuestro disfrute de Cristo como fluir de vida tiene por finalidad que seamos aquellos que siembran, plantan, ciegan, engendran, alimentan y edifican con el ministerio de vida para el orgánico y maravilloso edificio de Dios, la magnífica casa de Dios. Esto es una vida cristiana normal. Un ministro de vida es uno que siembra semillas espirituales. Por eso en 1 Corintios 9:11 Pablo dice a los corintios: nosotros hemos sembrado entre vosotros lo espiritual. Así que lo espiritual se refiere a las semillas espirituales. Una semilla es un recipiente de vida, y sembrar una semilla espiritual equivale a impartir vida en nuestro espíritu. Con él y desde él, el Señor Jesús vino como un sembrador para sembrarse como semilla de vida en el linaje humano. Pero ahora también está la semilla, pero viene acompañada ¿de qué? Del fluir del río. Así que nosotros somos ministros del nuevo pacto. Necesitamos ser sembradores que imparten vida para cultivar y producir a Cristo en otros. Un ministro de vida es uno que planta, el cual planta a Cristo
en el pueblo de Dios. Los creyentes que han sido regenerados en Cristo con la vida de Dios son la tierra cultivada de Dios, la labranza de Dios en la nueva creación de Dios. Así que para eso necesitamos el fluir. Para sembrar hace falta agua. Si usted no tiene agua, usted puede hablar y puede hablar y puede hablar, pero no va a haber fruto. Necesitamos la experiencia genuina de Cristo como vida, como el río que fluye en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque un ministro de vida es uno que riega, el cual riega a las personas con Cristo. Después de plantar a Cristo a otros, necesitamos regarlos constantemente con el agua de vida. Que yo tengo mucho trabajo. Es que yo compré aquello, compré lo otro y estoy ocupado. Ya, de eso está lleno la Biblia, de esos testimonios. Lamentablemente nosotros caemos y caemos y caemos en lo mismo y perdemos la esencia del disfrute de la vida de iglesia que nos va a llevar a la consumación, que es la gloria. Todos nosotros tenemos que ser como una reserva de agua. Todas las ciudades, por lo menos aquí en Estados Unidos, tienen unas reservas de agua inmensas, están llenas de agua. Nosotros necesitamos ser tales reservas de agua viva almacenada en nosotros, a fin de que la iglesia sea regada, sea inundada, sea refrescada constantemente. Necesitamos tener la experiencia genuina de Cristo como agua de vida y tener un contacto vivo con Él, a fin de que podamos ser un canal de agua viva, un sistema de riego divino que puede suministrar el agua de vida a otros. ¿Y qué va a producir eso? Eso va a producir uno que engendra. Un padre el cual imparte vida a sus hijos, a quienes él engendra. Engendra hijos espirituales, es decir, producirlos por medio de la impartición de vida y por medio del fluir de vida. Por medio del fluir de vida. Así que toda esta palabra nos lleva a una autoevaluación. Por eso es que hablamos de ser medidos. Si uno no es medido, no va a edificar. Un ministro de vida es uno que edifica, el cual edifica con oro, plata y piedras preciosas. Y ese oro, plata y piedras preciosas tiene ¿qué? La base de ¿qué? Del fluir de vida. De la base del fluir de vida. Así que, y esa base del fluir de vida nos lleva al cantar de los cantares, donde nos presenta al creyente perfeccionado que coordina con el Espíritu transformador para perfeccionar los buscadores de Cristo que lo aman, ministrándole el Dios triuno con miras a su transformación por medio de que los atributos del Dios triuno sean forjados en ellos a fin de que lleguen a ser sus virtudes. Ese es el producto del fluir de vida. Ese es el producto del fluir de vida. Y esto tiene por finalidad la edificación de la iglesia como el cuerpo orgánico de Cristo, a fin de llevar la Nueva Jerusalén a su consumación para la realización de la economía eterna de Dios. Necesitamos evaluarnos, necesitamos permitir que Dios nos mida, necesitamos darnos cuenta y evaluar nuestra reserva de vida, cuánta agua fluye y si está saliendo el agua abundante por el umbral de la puerta y está creciendo cada vez más hasta que nos arrastra a la gloria del oriente, o sencillamente estamos en sequedad y en tibieza, en muerte y esterilidad. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Después de haber visto tanto, haber disfrutado tanto, que nos salgamos de esta corriente de vida maravillosa que debe estar fluyendo constantemente dentro de nosotros. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias por esta palabra maravillosa. Confiamos, Señor,
que tú has de tomar posesión y dominio para que lo que tú has ganado con tu sangre y por lo cual tú pasaste por todos estos procesos para llegar a ser el espíritu de vida que entró en nosotros, se cumple el propósito de que pueda fluir el fluir del agua de vida abundante que llena la casa e inunda todas las cosas y nos lleva de vuelta a la gloria. Gracias, Señor. Amén.